Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, Seguramente ya hay varios conectados ahí, gracias por unirse. Vamos a dar un par de minutos más en lo que se conecta más gente y pues ahorita arrancamos. Muchas gracias por conectarse. Vamos a tener una dinámica, vamos a lanzar algunas preguntas al final de la charla y vamos a regalar algunos obsequios ahí para que estén atentos a lo que estamos compartiendo. A ver, voy a hacer una prueba de audio. ¿Me escuchan bien ahí? Va, según leo en los comentarios, creo que todo se escucha bastante perfecto. Entonces, pues listos, vamos a arrancar. Primero que nada me presento, mi nombre es Eder Carmona, soy parte del equipo de Mezcal Unión y llevo 11 años colaborando con el proyecto y hasta hace un año y cachito, nosotros éramos quienes hoy incubábamos la marca. Sin embargo, pues estamos ahorita en un proceso bastante interesante, en el cual hoy somos parte del portafolio de Diageo, que seguramente habrán conocido antes, pero nuestra intención el día de hoy es platicarles un poco sobre nuestro proyecto, sobre el agave y pues nada, poder compartirles un poco sobre lo que hacemos nosotros y lo que representa esta categoría tan bonita para nuestro país y para México en general, ¿no? Entonces, antes que nada, para nosotros platicar del mezcal siempre ha significado hablar del agave y para quienes no sepan, pues el agave es una planta, o el maguey, que se refiere a lo mismo, es una planta endémica de nuestro continente. Entonces, únicamente y exclusivamente nació aquí en América y más del 80-85% del maguey que se da en toda América se concentra en nuestro país. Entonces, esto quiere decir que somos muy afortunados porque prácticamente en todo México se concentran diferentes tipos de magueyes o agaves y de ahí se desprenden un sinfín de tipos, ¿no? Entonces, para ser más preciso, existen más de 6 familias agaváceas, o 6 familias agaváceas en específico más bien, y dentro de estas 6 familias agaváceas se van desprendiendo diferentes tipos hasta los que podemos conocer coloquialmente ya como en mezcales, en tequilas, en raicillas y algunos otros destilados en nuestro país. Entonces, el agave tiene más de 8000 años de antigüedad. Esto igual es algo bastante extenso. Y es una planta que no solamente se adapta a un entorno como el que típicamente conocemos, en donde puede crecer como en Oaxaca o Jalisco, sino que se adapta a cualquier entorno. Entonces, el agave se puede dar en una zona como en un desierto en Sonora o Chihuahua, o en algo mucho más boscoso o en algo mucho más árido. Entonces, es una planta que tú no necesitas necesariamente cuidar. Es una planta que solita se protege de roedores, de animales, que sobrevive en el contexto en el que esté y aparte es una planta muy bondadosa. Entonces, de hecho, la palabra agave viene del griego, que significa noble o admirable. Y ustedes dirán, ¿por qué del griego si estamos en México? Sucede que en la época de la conquista, durante aquellos años, entre los 1400, 1600, mucha gente del viejo mundo venía a nuestro país
con la finalidad de enriquecerse no solamente culturalmente, sino también de expropiar muchas cosas que había en nuestro país. Entonces, una de esas figuras que llegó a venir se llama Carlos Linneo y era un botánico sueco. Este botánico sueco, pues específicamente viajaba por todo el Nuevo Mundo tratando de investigar qué es lo que había como nuevos botánicos, hierbas y demás, para un tema meramente medicinal, y en su búsqueda se encontró con que nuestras comunidades en aquellas épocas utilizaban el maguey para un sinfín de cosas. Entonces, hay una conexión entre el maguey, el mezcal, el tequila y demás, porque pues, evidentemente proviene de la misma planta, pero también viene de un tema mucho más ancestro espiritual. Entonces, cuando Carlos Linneo veía cómo nuestras comunidades utilizaban el maguey, por ejemplo, para hacer techos, anteriormente los techos no solamente eran como estas palapas de palma, sino también se utilizaban como si fueran las pencas del maguey, como lo hoy son los tejabanes, con esta forma ondulada, que hacía que pues, en la precipitación pluvial empezaran a caer chorros de agua, y ellos mismos construían canaletas con las mismas pencas del maguey para poder captar agua y llevarlas a pozos. Entonces, históricamente el maguey ayudó al desarrollo de nuestras civilizaciones antiguas. Entonces, el maguey servía para hacer casas, la fibra del maguey después de cocinada servía para hacer textiles. Entonces, estos textiles muchas veces servían para poder impregnar algún tipo de códice y poder comunicarse con aldeas lejanas. Hacían ropa también. Entonces, pues el maguey después de cocinado, la gente lo utilizaba para poder hacer este tipo de cosas. Remedios medicinales también, por ejemplo, para las quemaduras, todo lo que implicaba la penca del maguey y esta como saliva que le salía, te ayudaba a que las quemaduras pues, se te fueran cicatrizando. La historia del taco, por ejemplo, también se remonta a que antes de que existiese la nixtamalización, las comunidades ya hacían guisados. Entonces, los guisados no los podían servir en tortillas, entonces la penca del maguey funcionaba como si fuese un plato, y en esta penca vaciaban el guisado, se lo empezaban a comer y terminaban masticando la penca del maguey. Y también, pues, algo mucho más desarrollado y que se fue puliendo a lo largo de los años fue pues, el mezcal, el tequila y todos los derivados que son destilados del maguey o fermentados como el pulque. Entonces, Carlos Linneo, al ver que hacían tantas cosas con esta planta, estas comunidades, le dio el término de agave a la planta, porque agave en griego, la planta significa en su etimología noble o admirable. Es una planta que tú puedes no cuidar, que puede estar bajo la intemperie, en el sol, lluvia, rayos, durante toda su vida, que no necesitas cuidarla, y aparte de todo, es muy bondadosa porque te permite desarrollar todos estos subproductos que hay a su alrededor. Entonces, el agave es una planta endémica de nuestro continente. Hay 6 familias agaváceas dentro de esta estructura que lo componen. Hay más de 200 tipos de maguey o agave regados en todo nuestro continente, y en México somos muy afortunados porque tenemos este 80-85% de las plantas, y cada año se están redescubriendo nuevas plantas, se definen igual incluso dentro de estas mismas familias otras subfamilias, y eso hace que pues existan una gran diversidad de sabores, de texturas, de aromas y todo lo que implica el mezcal, tequila, raicilla y diferentes otros destilados. Entonces, para nosotros hablar del mezcal siempre ha sido hablar del maguey por estas bondades y porque nos debemos a esta planta, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez habían escuchado, pero al mezcal se le conoce como una medicina espiritual. Y entonces dirás, pues, ¿a qué se debe esto, no? Naturalmente nuestras comunidades indígenas, zapotecas, mayas, teotihuacanos, todas estas comunidades siempre fueron politeístas. Al momento del politeísmo, ellos creían y basaban sus creencias en los dioses, y para ellos los dioses vivían en el cielo, ¿no? Y las constelaciones y todo lo que estaba a partir de las estrellas era de la forma en la que ellos se guiaban. Entonces,
Estas comunidades siempre habían pensado que todo lo que hay en el mundo terrenal tiene un uso o un fin. Entonces, el maguey, cuando ellas eran culturas nómadas y andaban caminando de un lugar a otro en busca de supervivencia, se topaban con esta planta. La planta, como les digo, se la encontrabas en todos lados, bajo diferentes circunstancias, microclimas y demás, y siempre estaba presente. Entonces, ¿qué pasaba con esta planta? Que si tú tocas una planta hoy en día, como hace 500, 600 años, pues te espinabas, ¿no? De inicio. Y si lo querías arrancar de la tierra, te salen ronchas porque la planta se protege de roedores. Entonces, era una planta que no fácilmente tú la podías manipular. Entonces, nuestras comunidades cuentan las leyendas y las historias que la gente, al momento de no saber qué hacer con esta planta, la bendición llegó del cielo y llegó porque los dioses les mandaron esa bendición. Y la bendición llegó en forma de un rayo. Entonces, hay muchas leyendas alrededor del mezcal y del tequila que enriquecen culturalmente a nuestro país y a nuestras bebidas, y una de ellas es esta del rayo que nos encanta contar. Sucede que en temporada de lluvia, como ustedes saben, típicamente caen rayos, y los rayos llegaban a caer en campos de maguey natural, en la sierra y en cualquier lugar. Entonces, cuando llegaban a caer rayos, las comunidades, en este afán de ser culturas nómadas, pues iban viajando con la intención de saber qué había pasado donde había caído esa luz. Y llegaban y en algunas ocasiones podían encontrarse con corazones de maguey o la planta que había sido cocinada, ¿no? y quemada por este rayo. Y el maguey típicamente se compone dentro de su estructura por las pencas, que son estas hojas que tenemos por aquí, el corazón o la piña, que es lo que está por debajo del agave, y que esto es lo que a lo largo de los años se va hinchando como una pelotita, y por la naturaleza del agave se va concentrando de azúcares. Y después, si dejamos que el agave madure, empieza a brotar un quiote. El quiote es como un tronquito que le crece en el medio, en el centro, y empieza a crecer. Al momento de crecer va a florecer, y al momento de florecer va a soltar semillas, y esas semillas van a hacer que crezcan más agaves. Entonces, esa es la manera de estructura pues, más fácil de comprender de un maguey. Entonces, cuando la gente veía que el rayo caía y llegaba a ver dónde había pasado todo esto, veía que el maguey estaba completamente deshecho, había sido quemado, pero había quemado su corazón, su centro. Este centro, como les dije, es la piña del maguey, y esa piña de maguey que concentra muchos azúcares, se emanaba un aroma delicioso. Se imagínense ustedes, hace muchos años, la gente con mucha hambre en la sierra buscando qué comer y sobrevivir. Cuando empieza a ver alguna piña de maguey cocinada, por instinto lo que hacían pues, era oler. Entonces, el aroma que emana un maguey cocinado es delicioso. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de probarlo, pero a manera de hacer una analogía, hagan de cuenta que es como una caña de azúcar que haces en un ponche de Navidad, y que tiene una cantidad de azúcar importante y que sobre todo tiene unos sabores igual que se van atribuyendo a todas las frutas que tienes. Entonces cuando tú masticas la caña es fibrosa, es muy carnosa, y vas explorando como los diferentes sabores azucarados, amilados y como a piloncillo. Y la textura puede ser entre una caña y un camote, así de suavecita. Entonces la vas desgajando, te la vas comiendo y es un manjar. Entonces estas comunidades hace muchos años, con un chorro de hambre en la sierra, viendo magueyes cocinados, por instinto el aroma les despierta la sensación de probar, y empezaban a probar piñas de maguey cocinado. Entonces la primera experiencia que la gente históricamente tuvo con el maguey fue ser un alimento. Antes de descubrir que puedes hacer mezcal o remedios medicinales, lo primero fue ser un alimento. Con el paso del tiempo se dice que ellos se fueron encontrando pues, otras bondades de la planta. Entonces sucedía que tú probabas un maguey cocinado y después de algunos días ese maguey triturado, perdón, cocinado, se empezaba a echar a perder, empezaba en un proceso de putrefacción, fermentación, que hacía que los azúcares se convirtieran en alcohol, y este alcohol, esta miel que soltaba,
pues cuando ellos la consumían y lo masticaban, les hacía pensar que estaban en otro mundo. Entonces, hay un dicho que dice, el mezcal no te emborracha, te pone mágico, ¿no? Y al mezcal hay que tomarle a besos y no a tragos. Entonces, las comunidades cuando utilizaban estos fermentados de maguey eran tan fuertes porque tienen alcohol superior, etanol, metanol, bacterias, que hacía que su cuerpo lo sintiera de una forma de tal manera que ellos pensaban que andaban volando o levitando. Entonces, en esta sensación o estado de embriaguez tan fuerte que traían, pensaban que su alma se liberaba de su cuerpo, entonces esta alma o espíritu empezaba a volar y a conectar con los dioses. En realidad, ellos lo veían como una conexión espiritual, pero estaban, pues, digamos que a medio pasadones de copas, ¿no? Entonces, no sabían de estas cualidades de la planta y por eso la sensación en este estado de no lucidez, de estar en una embriaguez tan fuerte, y de un delirio, pensaban que andaban volando conectando. Entonces, al mezcal sí hay que tomarlo con mucho respeto y a todos los fermentados también, evidentemente, pero en aquellas épocas pues esto pues, era básicamente pura experimentación. Entonces, sucede que nuestras comunidades, en algunos casos, utilizaban estos fermentados de maguey con la mera intención de hacer rituales espirituales. Entonces, no todos podían tener acceso a esto, solamente altos rangos del ejército, sacerdotes, reyes, gente que era de algún nivel social o extracto social muy alto, podía tener acceso a estos fermentados porque pues eran invariablemente pues muy poderosos, ¿no? Entonces, hasta ahí pues se conocía como fermentados de maguey. A lo largo del tiempo, a través de la conquista y de cómo llega la destilación a nuestro país, principalmente más profesionalizada por los españoles, pero también llegó a través de los filipinos. Y hay teorías de que también en nuestro país ya se realizaban destilaciones en Tlaxcala, en Hidalgo, en toda la parte centro del país, a través de ollas de barro, pero la realidad es que con los españoles y con todo lo que ellos traían consigo, una vez que se quedan sin todo lo que traían como vino, jerez, ron y demás, veían cómo nuestras comunidades hacían en sus ceremonias espirituales uso de un producto que los hacía embriagarse y festejar y demás. Entonces fueron ellos parte fundamental también para que se empezara a desarrollar mucho más la cultura de la destilación, hasta llegar al mezcal. Entonces, el mezcal es una medicina espiritual, hay que tomarla con mucho respeto, hay que darle besitos en lugar de tragos y pues evidentemente te vas a poner bien mágico, ¿no? Entonces, para nosotros el mezcal representa historia, tradición, cultura, misticismo, espiritualismo, porque en esencia eso es México. Entonces, nosotros siempre hemos creído que si quieres probar México, lo puedes hacer mucho a través de sus destilados, ¿no? Entonces, puedes probar no solamente Guadalajara con el tequila, sino puedes probar Guanajuato con un buen tequila, y lo mismo con el mezcal, porque no solamente se hace en Oaxaca, sino en 9 estados de la República, y puedes probar raicilla, y puedes probar bacanora, sotol, posh, que son destilados no necesariamente de maguey, pero que pues de esta manera vas conociendo mucha gran parte del legado cultural que tenemos en bebidas. Entonces, ahora vamos a empezar a catar los mezcales y les iré platicando un poco sobre nuestro proyecto. Aquí me preparé con una jicarita y con un par de vasos veladora. Típicamente un maestro mezcalero o un productor, que es la persona que se encarga de hacer todo este proceso, suelen servir su mezcal en estas jicaritas, que es un fruto que se llama guaje y que típicamente lo utilizan los campesinos porque está compuesto por dos, en los cuales se forma como un tipo pera, y ahí el campesino suele echar agua para que se mantenga a una temperatura mucho más fresca y salen a su jornada laboral. Entonces, como es un material bastante resistente para el líquido, los maestros mezcaleros y la gente que se dedica al mezcal lo suele utilizar. Pero también existe el vaso veladora. El vasito veladora es un vaso muy común, que también se utiliza para beber mezcal y tiene típicamente una cruz abajo. Entonces, esta crucecita que está abajo
En el caso del brindis del mezcal, viene por un ritual también que es bastante interesante. Ahora, en nuestro caso tenemos tres marcas o tres SKUs dentro de nuestro proyecto. Mezcal Unión 1, que es el que vamos a catar ahorita, y es un ensamble de agave, espadín y cirial. Como les comentaba, existen más de 200 tipos de maguey en todo el mundo, aunque ya se han llevado maguey a otras partes del mundo, no específicamente en América, pues prácticamente todo se concentra aquí. Entonces, no con todas las plantas tú puedes hacer mezcal, tequila, raicilla y algunos otros destilados, porque no todas las plantas tienen las cualidades en azúcares principalmente para hacer un destilado, o también porque son plantas que pueden estar en peligro de extinción. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Están bien ricos los mezcales que tienen agaves igual con unas condiciones mucho más salvajes, pero es importante que seamos muy conscientes del consumo de este tipo de productos porque de alguna manera alteramos el ecosistema. Entonces, en nuestro caso, que este que vamos a probar es un ensamble de agave espadín con agave cirial. El espadín es el agave más común para poder elaborar mezcal porque es el agave que tarda menos tiempo en madurar. En promedio puede tardar 6 u 8 años. Es el que tiene mejor rendimiento. Aproximadamente por cada 7, 8 kilos de agave obtienes un litro de mezcal. Y también porque es un agave que tú puedes domesticar, es decir, es un agave que tú puedes tener semillas o hijuelos y puedes surcar tierra y puedes sembrar uno tras otro, y el agave ya es un agave que ha sido domesticado y que perfectamente te va a ayudar a que tus rendimientos y que la planta por sí sola se pueda desarrollar en ese terreno. Entonces, es una planta muy noble y es una planta que tiene sabores típicamente dulces y afrutados, y que es el agave más común en lo que van a encontrar ustedes en botellas de mezcal. Por otro lado, tenemos otro agave que se llama cirial, y el cirial es un agave que tarda en promedio entre 10 y 14 años en estar listo, y es un agave que, a diferencia del espadín, suele crecer en islas, y a islas me refiero a que hay agaves ciriales que crecen como 3 juntos o 5 juntos por aquí, y luego a los 5 o 6 metros hay otros 3, 5 por ahí, y se les empieza a formar mucha maleza a su alrededor. Esto impacta en su desarrollo porque va a desarrollar otras características. En nuestro caso, en este mix que les presentamos ahorita, este es un ensamble de 90% espadín, 10% cirial, y el 10% de cirial que utilizamos es de un agave que también nos estamos en un proceso de domesticación. ¿Qué significa esto? Nosotros lo que hacemos es tomar semillas o hijuelos que están alrededor de estos magueyes, los llevamos a un invernadero que tenemos en Oaxaca, desarrollamos la planta durante al menos 3 meses para que puedan estar listos, y al estar listos significa que están suficientemente maduros o fuertes para que regresen a su entorno. De una manera natural, el maguey a veces no tiene ni siquiera el 5 o el 10% de reproducción y no sobreviven. ¿Por qué? Porque se deben a muchos factores como animales, plagas, que la plaga no es tan común, pero sí también a que al momento en el que crecen uno con otro juntos, no les permite desarrollarse por completo e impide que maduren de una manera correcta, y por consecuencia las azúcares de la piña no sean suficientes para elaborar mezcal. Entonces, nosotros hacemos este proceso de domesticación, y lo que vamos haciendo es ir devolviendo todos los magueyes chiquitos a las zonas donde los tomamos, que son con algunos socios productores, y de esta manera vamos garantizando poder tener agave para los futuros años. Entonces, no sé si alguna vez habían catado mezcal anteriormente. Hay una manera bastante sencilla de hacerlo, y cuando ustedes tienen su vasito de mezcal, lo que pueden hacer es tomar unas gotas de su mezcal, ponerlo en la palma de la mano o en esta parte del puño y frotarlo. Al frotarlo, se evapora el alcohol, debe quedar completamente seco. Entonces, una vez evaporado el alcohol, hacen como una casita con sus manos, lo acercan a su nariz y hacer un ejercicio de inhalación. Entonces,
típicamente los mezcales en su gran mayoría suelen ser artesanales. Hay mezcales industrializados, hay mezcales que son también ancestrales. Ahorita les explico un poco sobre eso. Este mezcal es artesanal y todos los mezcales que suelen ser artesanales tienden a tener una característica principal, así como los ancestrales, que es el ahumado. Y el ahumado tiene que ver porque la cocción del maguey se hizo en unos hornos bajo tierra con leña y eso hace que tenga esas tonalidades. Este es un libro de nuestro proyecto. Este es un horno de mampostería que se clava bajo la tierra, se prende madera de leña, madera de encino, y una vez que tenemos la fogata le echamos piedra para que forme como una plancha y después de eso echamos las piñas de maguey a cocinar. Se tapa con petate, costal y tierra y una vez que tenemos esto listo, se va a cocinar durante al menos unos 3 o 5 días. Entonces el mezcal, miren, esta foto está padrísima. Es una foto que es una panorámica del horno desde arriba y se ve toda la fogata y la piedra de este lado, que todavía no está listo. Y es un horno que puede tardar en promedio 5, 6, hasta 8 horas o 10 en estar listo para que se puedan cocinar las piñas. Entonces, el proceso de elaboración del mezcal pues, es bastante complejo y tardado. Entonces, este mezcal, al ser artesanal, tiene estas características ahumadas y en la mano tú vas a percibir eso. Si tú haces un ejercicio con un mezcal que no necesariamente es artesanal y lo aplicas, seguramente las cualidades que vas a tener en mano o en este ejercicio no van a ser ahumadas porque se pudo haber cocinado bajo un horno con vapor, gas y demás, o autoclave, y eso significa que va a perder como la esencia o el espíritu de esa materia prima. Entonces, si el caballito o la jicarita se le acercan a su nariz y hacen un mismo ejercicio de inhalación, se van a dar cuenta que tiene una característica a alcohol, que eso es muy normal, pero también van generando otras características, no van sobresaliendo y destacando. Pueden ser características ahumadas, evidentemente, pero bueno, después vienen algo mucho más profundo como cítricos, dulces, afrutados, a hierbas. Cada uno de nosotros tenemos una memoria olfativa muy distinta y lo vamos a ir asociando a cada una de las cosas que nosotros con las cuales nos imaginamos nos pueden ser como muy afines a esas características, pero vamos a ir encontrando un sinfín de características bastante interesantes. Entonces, el mezcal, al pertenecer a la familia de los agaváceas, los agaves van adquiriendo durante tantos años en la tierra tantas características que tú puedes encontrar un sinfín de cualidades organolépticas, ¿no? Entonces, eso es lo bonito del mezcal, porque tú pruebas hoy a lo mejor un mezcal Unión 1 y en 5 meses vuelves a probarlo o en 3 y el lote es diferente y no porque sea la misma marca significa que el lote sea idéntico. Entonces, sucede como los jugos de naranja que luego nos podemos tomar en algún mercadito, que pues la señora es la misma, la naranja es la misma del mismo proveedor, de la misma región, sin embargo, pues ustedes saben que pues, la naturaleza de los productos va cambiando conforme a las temporalidades y eso va cambiando igual sus cualidades a lo largo del año. Entonces, para catar un mezcal, aparte de este ejercicio olfativo, como les decía en un inicio, hay que darle besitos en lugar de tragos. Entonces, hay que paladearlo, hay que disfrutarlo, hay que ir entendiendo bien de qué se trata todo esto, porque es alcohol, porque van a sentir un buen trancazo de alcohol bastante fuerte. Sin embargo, los tragos subsecuentes nos vamos a dar cuenta que son bastante nobles. Entonces, lo primero que tienen que hacer es salivar. Al salivar, van hidratando su encía y al momento de tener hidratada su encía, que no se sienta seca, le dan un pequeño besito al mezcal, se lo pasan. El primer trago, como les dije, suele ser bastante fuerte porque nuestras papilas están enterando que empieza a entrar alcohol, un alcohol con ciertas características, pero como les digo, subsecuentemente los tragos van a ser mucho más nobles y tus papilas ya no solamente van a detectar alcohol, van a empezar a entender otras cualidades, aromas y sabores
que se van a ir despertando poco a poco. Entonces, ese es Mezcal Unión 1, es un ensamble de espadín y cereal con 38 grados de alcohol y pues lo tienen a la venta en Cava del Duero. Ahora, el mezcal típicamente para un maestro mezcalero o un campesino, gente que se dedica a la producción de esta bebida, pues normalmente te lo tomas solo, ¿no? Y es una forma bastante correcta porque ahí no vas a conjugar diferentes aromas, sabores y demás, pero sucede que nació un complemento como lo es la naranja. La naranja pues tiene un porqué también. La naranja tiene cualidades cítricas y dulces que lo convierten en algo que potencializa estos sabores y hace que el golpe del alcohol lo relaje. Entonces, a diferencia del limón, la naranja pues, tiene estas características y el limón tiene tanto pH que esta acidez hace que cuando tú te tomas un tequila o cualquier otra cosa, pues va a predominar mucho más el sabor del limón y la bebida que te tomes, pues a veces ni siquiera te vas a ver, solamente te va a llegarte a las papilas, pero te va a quemar la garganta y no supiste si fue cierto tequila de cierta región, etcétera, etcétera, o incluso algún mezcal. Entonces, el limón, mi recomendación muy personal es que no lo utilicen para poder combinarlo con bebidas así, sino más bien utilicen alguna que otra garnitura que no tenga una acidez que a veces haga que opaque como todas las características de lo que estás tomando. Entonces, la naranja surge como ese complemento. Entonces, lo ideal y lo más correcto es, primero te tomas tu mezcal, y ya que te lo tomaste y lo pasaste por la boca y lo jugaste, le das la mordida a la naranja. La naranja va a explotar estas cualidades cítricas y dulces y va a hacer que el golpe del alcohol lo relaje en boca. Entonces, lo puedes acompañar con una sal de gusano o a veces hay otras sales de gusano que también existen en el mercado que están deliciosas y que eso también va resaltando ciertas características de cada uno de los destilados. Entonces, ese es Mezcal Unión 1 y ahora vamos a probar Mezcal Unión Silvestre. Mezcal Unión Silvestre es este que tenemos por aquí. Es un ensamble de agave espadín con agave tobalá. Tiene 40 grados de alcohol y en porcentajes estamos hablando que es un 70% espadín, 30% tobalá. Nosotros, todos nuestros mezcales son ensambles, es la unión entre varios agaves y un poco tiene, o un mucho tiene que ver por toda la trazabilidad y el ADN del proyecto. Y este es un reciente lanzamiento, ¿no? De un año y medio, 2 años que llevamos con él, en el cual pues es un mezcal súper balanceado y donde tenemos un agave tobalá, que es un agave de los más venerados por los productores, porque es una planta que se le conoce al agave tobalá como el agave de las 200 expresiones, 200 aromas, 200 sabores, porque los agaves tobalás crecen todavía mucho más en zonas en donde ni te imaginas. Entonces, puede haber tobalás que crecieron en lo más alto de un risco de la montaña, que crecieron literalmente sobre el tronco de un árbol y le pegó toda su vida a la sombra, tobalás que crecieron al lado de un río, en lo más profundo de una cueva, y esto es porque en la manera en la que los polinizadores trabajan, que muchos de ellos son murciélagos, al momento de que los agaves ya crecieron, y lo que les comentaba que tienen estos quiotes y están empezando a florecer, pues se van llevando las semillas y las van regando alrededor de toda la sierra. Entonces, esta es la estructura que les decía del agave, y aquí nos podemos dar cuenta que estos son, es la estructura del maguey, estos son las flores, entonces los murciélagos van comiendo, llevándose las flores, entonces las flores van soltando las semillas y de esta manera lo que va sucediendo es que van cayendo en diferentes regiones, zonas, y entonces el tobalá empieza a crecer y desarrollarse ahí y empieza a agarrar ciertas tonalidades del terror en donde se están desarrollando. Entonces, este mezcal, que es a 40 grados de alcohol, es un mezcal bastante noble también en términos de alcohol, pero que tiene una mayor sutileza
en términos de sabor, porque es menos expresivo al tener un poco más de tobalá que espadín. Si hacemos una analogía entre magueyes o agaves con, por ejemplo, los vinos, si les gustan los vinos, digamos que un Cabernet Sauvignon es como un espadín que tiende a tener unas notas bastante fuertes, predominantes, que es bastante astringente y demás. Eso es un espadín. Y un Tobalá es como un merlot, una planta o sí, una materia prima con unas notas mucho más nobles, menos expresivo, dulcecito, fácil de tomar, muy noble en boca, en retrogusto, y eso es lo que sucede con los magueyes. Entonces, cada maguey es un mundo distinto y cada maguey, al momento en el que tú vas experimentando con ellos, te vas dando cuenta qué tipo de perfil de maguey te gusta. Entonces, eso tiende a también entender qué tipo de mezcales son los que a ti te pueden gustar o no. Este mezcal, al momento de ser de 40 grados de alcohol, tiende a ser un mezcal que también va bastante bien para quienes todavía no están tan acostumbrados a beber esta bebida. Si no estamos tan acostumbrados a beber mezcal o no hemos iniciado en la categoría, una recomendación muy personal es que arranquen por debajo de los 40 grados de alcohol, que es la media de alcohol en nuestro país, solamente que aquí pues, hay que tomarlo derecho y pues hay que ir agarrándole cariño, porque si tu primer mezcal te lo das de 45, 55 grados de alcohol, cuando no tienes a veces el recorrido de los sabores, de las características del proceso de producción y demás, de repente se te puede dificultar y vas a tener una muy mala experiencia con el mezcal. Es como cuando de más chavitos nos echamos una borrachera con tequila y de repente pues esa borrachera te dejó tan marcado que odias el sabor del tequila y eso fue por una mala experiencia y porque no éramos conscientes de cómo teníamos que beberlo, ¿no? Entonces, con el mezcal también pues, hay que tener mucho cuidado porque es una bebida que tiene unas cualidades muy bondadosas y que aparte de eso, pues sus características de producción hacen que resalte todavía muchísimo más. Entonces, este me lo serví en la jicarita y ya no les platiqué, pero ahorita les platico sobre el ritual del vasito voladora. La gente cuando va a brindar en la sierra, nosotros que convivimos con gente de origen zapoteco, ellos al momento de decir salud dicen dishbe. Dishbe significa salud en zapoteco. Entonces, también ellos en el momento del ritual, antes de echar las piñas a cocinar, o antes de hacer un brindis, echan unas gotitas de su caballito, de su jicadita al piso en forma de cruz y brindan y dicen por los que hoy no están. Esto significa que es un agradecimiento al legado y al oficio que les dejaron sus antepasados, porque es un oficio milenario, porque es un oficio que se va transmitiendo generación tras generación, que es únicamente y exclusivamente conocimiento empírico. No tienes que ir a la universidad en Oaxaca para hacer mezcal, tienes que ser campesino, tu familia se tuvo que haber dedicado mucho tiempo a esto y vas adquiriendo el conocimiento a lo largo de los años y lo vas perfeccionando. Entonces, una forma de agradecer a todos sus antepasados que les dieron la virtud pues sí, el conocimiento, pues es a través de brindar y dar unas gotas ofrendadas a la tierra para que puedan seguir se puedan seguir conservando este oficio. Entonces, este mezcal también pueden hacer lo mismo, ponerse unas gotas de su mezcal en la palma en el puño, hacen un ejercicio de inhalación. Este mezcal es en sus características menos ahumado que el pasado, porque les decía, predomina menos espadín que tobalá, entonces al haber más tobalá, sus expresiones se suelen ocultar un poco, y es un mezcal bastante balanceado. Entonces, el tobalá en notas suele ser floral, mantequilloso, también afrutado y muy noble en el retrogusto. Entonces, es un mezcal que se llama Unión Silvestre porque las características de los agaves que tenemos aquí fue que crecieron bajo un entorno salvaje o silvestre, que es lo que les decía sobre la domesticación de los magueyes que hacemos nosotros en nuestros invernaderos. Entonces, no es lo mismo un maguey que creció 100% en un campo en donde hubo surcos de tierra y sembraste uno tras otro, a un maguey que creció
aquí, allá, en lo más alto del risco, al lado de un río, etcétera, etcétera. Eso va cambiando completamente sus características organolépticas. Entonces, este mezcal tiene eso, tiene un gran balance porque tiene 40 grados de alcohol, no se siente tan fuerte en el alcohol al tener agave tobalá y se siente bastante sutil en boca y floral y mantequilloso y tiene estas características muy nobles para tomar. Entonces, este es mezcal Unión Silvestre. Ahora, a manera como de compartirles un poco sobre nuestro proyecto, no sé si alguna vez habían escuchado acerca de Mezcal Unión. En un breve resumen, nosotros somos un proyecto de enfoque social. A lo que nos dedicamos desde el año 1 es unir familias productoras de mezcal, unir campesinos y generar las mejores condiciones para que a ellos como productores y como campesinos puedan mantener sus producciones artesanales sin perder su artesanalidad, evidentemente, por más que crezca el volumen, pero garantizándoles que hay una marca que está constantemente con ellos en demanda, principalmente, pero también haciendo que pues, toda la práctica cada vez sea muchísimo mejor y seamos más eficientes en todo, no impactando de una manera negativa tanto nuestro ecosistema como la producción y el legado de esta categoría tan bonita al ser artesanal. Entonces, Mezcal Unión, la idea de nosotros nació en el 2008, hasta el 2011 lo lanzamos al mercado, nos tomó 3 años, y nos tomó 3 años porque viajábamos a Oaxaca para conocer productores, campesinos, gente que se dedicaba a esto, y no sé si a ustedes les tocó o no, pero beber mezcal hace algunos años, como en su momento al tequila le tocó, era beber, era una bebida para nacos, teporochos, campesinos, era lo peor que podías tomar. Entonces, de alguna manera nosotros, pues, haciéndonos fanáticos del mezcal, investigando, yendo a la sierra y conociendo productores, nos dimos cuenta de que el mezcal no era eso, el mezcal iba mucho más allá porque todo este legado, herencia cultural que tenemos, viene desde hace mucho tiempo. El oficio es un oficio milenario, como les comentaba, es un oficio que se va transmitiendo generación tras generación tras generación y que para ellos significa mucho orgullo poder producir mezcal porque es algo que viene de sus raíces. Entonces, todo eso que empezamos a aprender a lo largo de nuestros viajes a Oaxaca nos hacía ser más conscientes y nos hacía querer tener una marca de mezcal. Queríamos dedicarnos a esto de lleno y fue que decidimos emprender con Mezcal Unión y decidimos crear la Unión Mezcalera, que es lo que les platicaba. Nuestro modelo de negocio se basa en algunos momentos financiar a productores para que puedan ellos tener la capacidad de producir de manera artesanal en sus talleres artesanales. A veces les puede hacer falta a lo mejor cosas tan de repente del día a día como un alambique o leña o agave. Entonces les suministramos de insumos para que ellos puedan tener o de herramientas para que puedan mantener prácticas artesanales y ellos son dueños de su negocio. Nosotros no somos dueños de eso, son ellos. Entonces, lo que garantiza eso es que haya un compromiso de su parte como productor con nosotros, con la marca, y nosotros también tenemos el compromiso de comprarle a un precio justo el líquido para que podamos llevarlo y venderlo en muchas otras partes, no solo de México, sino del mundo. Entonces, bajo estos contratos que llegamos a cerrar con ellos, garantizamos que existe una demanda, ellos garantizan que hay producción, pero si ellos producen más mezcal de lo que nosotros teníamos demandado, ellos son libres de poder venderle a quien ellos quieran. Lo importante es que se trabaje de manera constante y sus fábricas o sus talleres se estén manteniendo productivos a lo largo de todo el año. ¿Por qué? Porque la demanda del mezcal está creciendo cada vez más y la demanda no solamente es en México, es a nivel mundial y eso es algo también bastante positivo porque también implica que a todas estas comunidades que hace muchos años no valorábamos porque era un producto que no entendíamos ni la trazabilidad, ni la herencia, ni demás, se están viendo beneficiados porque hay trabajo, porque hay desarrollo, porque hay progreso, porque hay una derrama económica y que todo eso les llega a ellos de manera directa. Y en la parte de los campesinos también, muchos de ellos tienen tierras, pero no necesariamente tienen la capacidad para poder sembrar, porque no tienen acceso a créditos o no tienen el capital para hacerlo, y lo que sucede es que nosotros ponemos en riesgo el capital
ellos siembran el maguey, lo cuidan a lo largo de tantos años y ellos son dueños de la parcela. Ellos nos pueden pagar con agave y nosotros le tenemos que seguir comprando porque para nosotros es importante seguir manteniendo ser sostenibles a través de la siembra de maguey. Entonces, ¿qué sucede con ellos como con los campesinos? Que ellos son responsables al 100% de la producción. Ellos contratan a jornaleros o a gente en producción de su comunidad para que estén trabajando. Entonces, sucede que entre ellos empiezan a generar más ingresos y demás. También los vamos guiando y capacitando de alguna manera para que puedan reinvertir su dinero. Y si hoy tienes 2 hectáreas de tierra y te está cayendo una buena lana, puedas reinvertir esto para que puedas sembrar ya no 2 hectáreas, sino puedes sembrar 3 o 4 e invites a gente de tu comunidad también a colaborar. Y eso implica, como les decía, que generemos desarrollo, progreso, derrama económica y una mejor calidad de vida. Y tenemos bastantes ejemplos. De hecho, lanzamos un libro que se llama Unión para Todos, que son historias de comunidad y de mezcal, en donde compartimos lo que hemos venido haciendo y colaborando con más familias en Oaxaca y que pues existen muchos ejemplos, ¿no? En donde hay gente que pues, como Julia, por ejemplo, que está en Santiago Matatlán, que ella es líder del palenque, es una mujer que heredó esto, que no necesariamente es productora, pero que atiende y que siempre está constantemente produciendo y que es encargado de un equipo de producción y pues hoy está también compartiendo ese legado y este oficio a sus demás generaciones y que pues hoy tiene una mejor calidad de vida y que no solamente ayuda a producir unión, produce más marcas o colabora con otros productores y eso es bastante interesante. Entonces, en unión lo que buscamos es colectividad, es unir, es generar progreso y desarrollo a través de esta colaboración y desde el año 2011 que lanzamos nuestro proyecto, empezamos con una sola familia en una región que se llama San Baltasar de la Vila, Oaxaca. Hoy unimos a más de 20 familias en 5 comunidades agrícolas en 6 comunidades productivas, pero todo esto no es de nosotros, es de ellos. Entonces, lo bonito del proyecto no solamente se traduce en cuántas botellas vendemos, sino en cuántas familias y productores campesinos estamos impactando y con los cuales colaboramos. Entonces, de eso se trata el proyecto de la trazabilidad de Mezcal Unión. Y ya por último, compartirles de Mezcal Unión el Viejo. Este es un ensamble de agave espadín con tobalá a 45 grados de alcohol. Tiene 60% espadín, 40% tobalá. Se llama el Viejo, no porque sea un mezcal añejo, sino más bien es un homenaje a toda la gente de edad avanzada, viejitos y gente que pues, tenía mucha experiencia, que nos decía que el camino para poder asegurar que el mezcal creciera era a través de la unión. Entonces, cuando viajábamos a Oaxaca, mucha gente conseguía que hacía falta unión, que hacía falta colaborar, porque entre mismos productores y campesinos no había comunidad. Entonces, pues eso nos abrió los ojos a nosotros, dijimos, si queremos hacer una marca de mezcal, tiene que llamarse unión. Tenemos que unir productores, tenemos que unir agaves y todo tiene que fungir en torno a la colaboración. Entonces, este es un homenaje a esos maestros mezcaleros, campesinos, campesinas, que nos guiaron en su momento a tener una marca de mezcal y es un mezcal, al ser de 45 grados de alcohol, mucho más fuerte, si lo vemos de esa manera, pero en realidad es bastante noble al momento en el que tú te lo tomas. ¿Por qué? Porque la cantidad de tobalá que tiene es mucho mayor y hace que exista una mayor sutileza en los tragos. Entonces, esta es una producción más limitada. ¿Por qué? Porque pues, también el agave tobalá que utilizamos tiene esta misma parte de domesticación y porque también es un agave, es un mezcal de mayor, de alguna manera, precisión. Entonces, no toda la gente está tan acostumbrada, no estamos tan acostumbrados a tomar mezcales o tequilas derechos, y si lo hacíamos derecho, pues nos lo shoteábamos, que estaba muy mal. Entonces, se ha venido desarrollando toda una cultura y educación hacia cómo beber destilados de agave, y eso creo que contribuimos todas las marcas a nivel categorías, que eso es muy importante.
Y en este caso, al tener 45 grados de alcohol, pues se convierte en algo mucho más complejo. Entonces, si tú tomas un mezcal de 45 grados de alcohol, pues de entrada vas a tener unas características bastante fuertes en alcohol, pero de repente se van quitando y las papilas hacen su trabajo y vas encontrando diferentes cualidades organolépticas en todo explosión de sabores. Entonces, es un espadín con tobalá a 45 grados de alcohol, tiene 60% espadín, 40% tobalá, y la crucecita que viene abajo de la vasito veladora, los maestros mezcaleros o la gente en la sierra, cuando brinda y les decía, dicen salud, dishbe, dicen hasta no ver la cruz. Entonces se echan un fondo de mezcal, que ellos se pueden echar un fondo de mezcal de hasta 60 grados de alcohol, puntas o colas, como típicamente se le conoce cuando vas a destilar, que son mezcales poderosísimos, y cuando terminan de echarse su shot de mezcal, las gotas que restan en el caballito las echan al horno en forma de cruz para que bendizca su producción. Bendecir su producción es que les quede bien, que les quede rico, que tenga buenos azúcares, buen rendimiento, que no se les vaya a quemar y que el proceso continúe de una buena manera hasta que lo destilan. Entonces, eso sería todo de mi parte. Ojalá les haya gustado. Vamos a terminar haciendo ahorita la tibia como les platiqué. Vamos a hacer 3 regalos. Y pues Dishbe, mis queridos amigos de Cava del Duero, muchas gracias por su tiempo. Y pues como dicen, la semana gitana, empiezas el lunes y terminas toda la semana. Entonces, de hoy hasta el domingo. Voy a ver si, me voy a acercar a ver si hay algunas preguntas, igual y si tienen dudas o algo, lo podemos ir respondiendo por aquí. A ver, a ver. Eh, Estoy leyendo aquí los comentarios, para que no se me pase nada. ¿Dónde se puede encontrar el libro? ¿En librerías Gandhi o el sótano lo tenemos? ¿Cuánto es el porcentaje de espadín? En el Unión 1 son 90%, Unión Silvestre es 70% y en Unión Viejo 60%. El precio, ya vi que se los comentaron ahí. ¿Cuánto tiene de porcentaje el Unión? Me dice aquí, ensamble de espadín con tobalá. El Unión Viejo tiene 60% espadín, 40% tobalá. Y el Silvestre tiene 30% tobalá, 70% espadín. A ver, dice aquí, yo tengo una. He oído del mezcal destilado con pechuga de guajolote y frutas de días de muertos. ¿Tienen en planes a futuro de sacar un mezcal así? La verdad es que no tenemos en un plan a futuro hacer un mezcal de pechuga. Son bastante ricos. Creemos que por el momento todavía no estamos tan acostumbrados a este tipo de mezcales que son con sabores bastante ricos, pero pues no son tan comunes. Entonces, por el momento seguiremos trabajando estas expresiones a través de los ensambles. Luego dice, al meterlo al congelador o tomarlo en las rocas pierde su esencia o altera su sabor y o composición. Saludos desde Zamora, Michoacán. Al meterlo a congelar cualquier destilado, lo que vamos a perder de inicio es que va a haber una percepción muy diferente del alcohol. O sea, no va a cambiar, solamente tu percepción es que te lo vas a tomar y no te vas a ver tanto alcohol, te vas a parecer tan noble, pero te va a emborrachar igual que si te lo tomas a temperatura ambiente. Entonces, suele ser más engañoso de lo que típicamente sucede
en una temperatura ambiente y no pierde ningún tipo de composición general en cuanto a sabores y cualidades organolépticas. Luego dice, creo que pechuga había de una parte de maguey. Así es, hay dos tipos de pechuga. Uno es, como comentaban ahí en los comentarios, valga la redundancia, que tú al momento de destilar utilizas algún tipo de pechuga de animal cruda y destilas y obtienes estas características. Y otra es con la pechuga del maguey, que la pechuga del maguey, digamos que es dentro de su corazón, lo partes y a la mitad su centro es lo que concentra más azúcares. Entonces eso es la pechuga del corazón del maguey. Y eso, pues evidentemente está delicioso, pero también cuesta mucho más, tienes menor rendimiento pues por consecuencia es mucho más caro, ¿no? Pero son deliciosos también. ¿Cuánto tiempo el mezcal puede estar una vez abierto y se cierra sin que pierda aromas y sabor? Como es una destilación, en cualquier destilado, así tú lo mantengas abierto durante años, no va a perder su cualidad. Lo que sí no es tan recomendable a nivel general con destilados y sobre todo con vinos es que lo expongas a la luz. Entonces ahí sí puede tener algunos defectos a lo largo de los años, pero en esencia no pierde nada porque son destilaciones y tuvo un proceso en el cual se quitaron todos las bacterias que hacían que se descompusiera o generara mayor fermentación. Para empezar, no llegaría al punto de congelación por su graduación alcohólica, correcto. O sea, los mezcales y los destilados típicamente no se pueden congelar por el tema de la graduación alcohólica. Es un producto que pueden consumir los veganos. En realidad, estrictamente no, porque hoy utilizamos dentro de nuestra estructura bueyes o caballos para el momento de hacer la trituración. Entonces yo tengo entendido que esto limita un poco el consumo para veganos. El indio en la botella, más bien no es un indio, al final es un campesino y simula que estuviese gimando. Entonces, las rayas significa que son todos los surcos de la tierra, la penca o el maguey está aquí y la persona está gimando. Entonces, es una manera de poder como contextualizar lo que hace un maestro o un campesino en la producción. Creo que son todas las preguntas, amigos. Ahora, vamos a lanzar la trivia y los primeros que vayan contestando, ahí vamos a tomar la nota y nos comunicaremos con ustedes para hacerles llegar los regalos. Entonces, pregunta número uno. Eh, ¿Cuál es el ensamble de Mezcal Unión 1 y qué graduación alcohólica tiene? A ver si pueden ir poniendo ahí en el chat los resultados. Buenísimo. Ahí ya salió uno que es, creo, Javier Palomino. Felicidades, Javier. Ahora, otra pregunta. ¿Alguien nos puede decir cuál es el propósito de Mezcal Unión? ¿Nadie? Ahí pusieron, ok. ¿Alguien más que dé alguna otra respuesta? Ahí voy, lo estoy leyendo, ¿eh?
Jacob, no, Rodrigo Adrián Zul Hernández es quien se gana la siguiente. Y por último, cuál es el ensamble de Mezcal Unión el Viejo y por qué se llama Mezcal Unión el Viejo? A ver, por ahí ya pusieron como el ensamble que tiene, pero falta por qué se llama Unión el Viejo, a ver. Sí, la respuesta más completa fue la de Alex García. Entonces, Alex, y luego, ay, me voy a ir más arriba porque ya no encuentro a quiénes fueron los que dijeron las otras respuestas. Como que ya se me fue el... Bueno, nuestros amigos de Cava del Duero nos pusieron que les escribieran. Es que no me deja subir ya los comentarios, pero a los ganadores les pedimos porfa que nos echen un inbox y los buscamos para que podamos tener sus datos y podamos hacerles llegar sus regalos. Eh, entonces, pues, gracias a todos por conectarse y por escucharnos. Es un honor poder compartirles lo que hacemos como proyecto. Y si compran Unión, están contribuyendo a una causa social bien bonita y sobre todo a una herencia cultural que tratamos de preservar, pero también consumir mezcal, productos mexicanos con estas trazabilidades y con ADNs tan arraigados hacia nuestro país, en verdad nutren y fortalecen nuestra economía, nuestro ecosistema, y pues podemos seguir preservando como toda esta parte cultural de nuestro país. Entonces, les agradecemos mucho su tiempo y que tengan un excelente lunes. Muchas gracias.